Sí, bueno, principalmente es una SCP, no sé bueno con la, a ver, un SDS page, en donde se Mm, busca separar la proteína por peso molecular. Brevemente explicado, creo que era eso. bien. El- Un poquito más, o sea, cómo sí, se arma la malla, o sea, los geles, cómo se preparan las muestras. No tiene por qué contestarme todo, Daniel, pobre, digamos. Son preguntas que hago al público en general. Por ejemplo, la muestra, ¿cómo se la tiene que preparar? Se la tiene que desnaturalizar y después ahí la corres. ¿Y cómo se la desnaturaliza? Con un agregado detergente y después llevándola a temperaturas altas para romper los puentes disulfuro que tenga la estructura. Bien. Y también se le agrega otro agente desnaturalizante como beta-mercapto. Eso lo Eh, decía el video. ¿No decía el video? Va, yo no me di cuenta. No, ¿qué, Bueno, qué Está en haría? el práctico. está en el práctico. Sí, en general se usan agentes, Ah, además de poner ese, o sea, vos tenés tu muestra, tu lisado de proteínas, y en general le agregás como el buffer de siembra ya tiene un poquito de beta-mercapto, un poco de colorante, de glicerol, y obviamente de SDS. Y el beta-mercapto es también para romper los puentes disulfuro y bueno, y lo terminás reventando con la temperatura. Hervís la muestra 5 minutos antes de sembrarla. sí, básicamente lo que hay que hacer es tratar la proteína antes de mandar a la electroforesis. Tal Bueno, cual, para naturalizarla bien y que pueda correr, digamos, desplegada, en este caso, ya, ¿no? desplegada y que el efecto sea sobre el peso molecular, digamos, ¿no? Porque las cargas entonces para arrastrarlas las da el detergente. Claro, el SDS, sí, que las recubre negativamente. Sí. Bien, entonces, ahora, y una vez que uno ya, bueno, uno prepara el lisado, ¿no? Tiene las proteínas ya listas, lo que uno va a querer correr. Mientras tanto, va preparando el gel. ¿Cómo es ese gel? El gel tiene dos partes, una Ujú. más concentrada, bueno, una menos concentrada, que es donde se concentraría la muestra, digamos, del polímero de acrilamida, y un pH más bajo, y después otra parte que es la de separación, que está más concentrado y tiene un pH más alto. Mm. Y estas corridas son verticales, no horizontales como las de PCR. Sí, tal cual. Eh, Ahí está. Genial. Tal cual. Entonces, uno primero prepara un gel, un stacking, o sea, prepara el separador abajo con la acrilamida, la bisacrilamida, el TEMET, todo para que se forme, digamos, la malla del gel. Se lo deja gelificar y por arriba le pone el stacking, que es este gel que es más, tiene los poros más abiertos, que tiene un pH más bajo, ¿sí? Y que sirve para concentrar la muestra. Y concuerdo con la acotación que hacía Andrea en el video, que es que, bueno, o sea, los yankees son fatales, ¿no? O sea, ellos se compran todo listo, ready to use, divino, pero bueno, las posibilidades de todos los seres humanos no son las mismas que las de ellos, y estos tipos de geles se hacen en el laboratorio, se hacen caseramente, y a todo el mundo es capaz de realizarla usando guantes, cuidándose, y la verdad que es mucho más barato. O sea, obviamente no voy a discutir en la rapidez, en
no sé, que brinda, digamos, tener ya los geles hechos, pero son perfectamente asibles y mucho más baratos de la otra manera, ¿no? O sea que en la Argentina yo no conozco ningún laboratorio que se compre geles ready to use para correr proteína. Una pregunta. Sí. ¿Hay diferencia en el mecanismo, digamos, del SDS Page, si usás poliacrilamida o acrilamida, la neurotóxica? Es que la o sea, en realidad lo que es cáncer, es que hay uno de los, de las soluciones, o sea, el TEMET creo que, o sea, bueno, la bisacrinamida es cancerígena, pero después, en realidad, digamos, no, si vos no le pones el TEMET y ¿cuál era la otra solución que le agregan? TEMET y APS. APS, no se te forma, digamos, la malla, ¿viste? O sea, no se te forma el gel. Lo que pasa ahí es que Entonces, la poliacrilamida es un polímero de las unidades de acrilamida. La acrilamida sola es neurotóxica porque tiene un tamaño pequeño y se puede ligar fácilmente a una serie de elementos de las neuronas que hacen ese efecto. Cuando vos le agregás, digamos, cuando armás el gel, cuando agregás los otros componentes, esa acrilamida se polimeriza. Y la forma polimerizada ya no puede interactuar de la misma manera con los componentes de las neuronas. Entonces es como que, es como si el polvillo de la gelatina fuera tóxico, que probablemente si te aspiras un de gelatina va a ser bastante malo, pero una vez que se polimeriza, ya queda firme. Es lo mismo que pasa muchas veces con muchas de las muchas resinas que se usan, que se polimerizan, que cuando la resina en sí es tóxica, pero una vez que se polimeriza, que mezclas los componentes, queda de una forma magnética. yo creo que obviamente siempre está bueno tratar de usar, digamos, o sea, la mayor cantidad de cosas que sean menos tóxicas posibles, ¿no? Pero también creo que si uno usa las cosas con responsabilidad y respeto por los otros, digamos, nada, es perfectamente seguro. Pero bueno, eso requiere un trabajo, digamos, responsable, ¿no? Pero nada, qué sé yo, son tóxicas, se tienen que desechar de acuerdo a las normas vigentes y todo, obviamente uno no lo va a tirar por la canilla, ¿no? Pero si uno trabaja responsablemente, bueno, y con guantes y siendo consciente digamos, también del resto del universo que labura con uno, todo bien. Entonces acá se muestra en el dibujito cómo se prepara. Obviamente que es difícil, pero primero uno prepara el gel separador, ¿sí? Después a eso uno le agrega un poquito de isopropanol, porque eso nos va a ayudar a ver cuando justamente se polimerice el gel, que está polimerizado, se forma como una capita entre el isopropanol y el gel. Después una vez que se polimerizó la parte del gel separador, saca ese isopropanol, lava con agua y le agrega el gel del stacking, ¿sí? Y ahí le pone el peine, el COM, ese es el peine, ¿sí? Estos geles, a diferencia de los geles de agarosa, tienen como la siembra, el pocillo de siembra, hay que usar unos tips todavía más finitos para poder llegar y verter la muestra, pero nada, se consiguen, existen y todo bien. Entonces, decíamos que el primero de estos geles, el stacking, servía para concentrar la muestra, ¿sí? O sea, uno después empieza a correr la muestra, así en sentido vertical, y ahí que muestra esto. Todo cómo se agregando, bueno, ahí está, sí. Agrega el gel, el cassette, ¿no? Porque a la cuba, ¿sí? Se fija de
enchufar bien, ¿no? Lo que tiene que, primero lo llena de buffer, siembra lo que tiene que sembrar, y después le pone este cosito verde, que es la tapa del gel, que corresponda, ¿no? El negro con el negro, el verde con el rojo con el rojo. Entonces, como las proteínas están cargadas negativamente, van a correr hacia el lado positivo, y empieza a correr. Al principio las proteínas, es como decía Andrea, van a migrar, se lo corre despacio, y se va a armar como una banda media gorda, ¿sí? Hasta que lleguen al final de ese gel. Y después, digamos, se le cambia, digamos, la corriente que se le pasa, y las proteínas ya van a empezar a correr más rápido, y ahí es donde se van a separar por tamaño. Recuerden que siempre en estos geles hay que sembrar un marcador de peso molecular, ¿sí? Ahí se ve el gelcito. Bueno, bueno, corren, y después ¿qué hacen? ¿Cómo veo las proteínas? ¿Las veo así al toque? ¿Las veo así? No, hay que teñirlas. Y hay dos formas para teñir, una era con plata y la otra de comisa, no me acuerdo el nombre. Comasi, Kumasi. Kumas. ¿Qué dice Lican? Sanguchear isotacoforesis se llama este método de sanguchear tu sustancia de interés entre dos de diferentes movilidad. Ah, No, sí, estaba en el video eso del sándwich. sí. Sí, igual en el video yo no sé si el sándwich se refería más a cómo después se va a preparar la transferencia de ese gel, pero después vamos. No sé si eso quería decir, Carlos, Lican, vos. Bueno, entonces, corrieron las proteínas, las teníamos que teñir. ¿Cómo las teñimos? Y primero habría que pensar cuánta proteína estarías esperando concentrar o tener para ver qué método, qué colorante usás, ¿no? Porque tienen Sí. distinta sensibilidad. Excelente, tal cual. Ponele que tengo, digamos, una cantidad importante de proteína. Tengo sembré un montón de microgramos. Y usaría la tinción en plata, nitrato de plata. Si tengo muchos microgramos. No, usás la de Kumasi para eso. La de Comasi, perdón, lo interpreté al revés. Sí, Sí, tal cual. Kumasi es mucho más fácil, es una técnica estándar para ver si, digamos, si corrieron bien las proteínas, si tengo proteína o no. Es algo rapidito, es una solución, digamos, azul de Kumasi, y uno es esto, ¿no? Uno primero saca el gel de la gelera, lo pone adentro de un tupper, así, lo lava 3 veces con agua, para sacarle todo lo que le quedaba del buffer de corrida, que tenía glicina, perdón. Ah, no, este no tiene. Sí, triglicina es el buffer de corrida. Sí, tiene. Le sacás todo el buffer, lo lavás 3 veces con eso, 3 lavados de 5 minutitos, y después le agregás la solución de teñido, que es la de Kumasi. Eso lo dejás así en agitación 1 hora, ¿sí? Y se va a teñir todo, ahí se te va a teñir todo. O sea, vas a ver todo el gel azul, todo azul. Y después guardás esa solución de tinción azul y volvés a lavar con agua, 3 lavados, ¿no? Con agua, y ahí se te va a empezar a
teñir. O sea, ahí te va a quedar teñida la proteína y el resto se va a empezar a desteñir, ¿sí? Entonces, donde está la proteína, vos vas a ver esas banditas azules. Y eso es una técnica rápida, sencillita, pero como decía Verónica, o sea, solo sirve si uno sabe que, ahí está, solo sirve si uno sabe que tiene suficiente cantidad de proteína que pueda ser detectada por este método, porque este método tenía una sensibilidad que no me acuerdo cuántos microgramos se podían detectar. ¿Alguien se acuerda? Si no entendí mal, eran 50 para el azul y 1 para el nitrato de plata. Claro, Me parece que eran 10 para el de plata. Sí, sí, un Sí, nanogramo más es o medio menos. poco, medio nada. Sí, se puede detectar hasta 50 nanogramos de proteína. Y la tinción con plata ya es un poquito más tricky, tiene más pasos, más soluciones, más de todo. Y lo único, o sea, lo que sí es que tiene una sensibilidad muchísimo mayor que el Humacy. Como decía Meli, te permite detectar hasta 10 nanogramos de proteína, ¿sí? Y a veces dependiendo, nada, a veces uno no sé, puede purificar esa cantidad y no más, y entonces tiene que optar por ese método de tinción. ¿Y la proteína teñida sirve para algo después? ¿O ya se quedó No. estropeada? Se quedó estropeada. No sirve, o sea, en realidad, o sea, cuando vos preparás tu lisado de proteínas, cuando vos tenés tu lisado de proteínas, vos en general siempre corres un poco y te quedás con otro. No, está bien. Porque sí, en realidad es para ver, bueno, es un chequeo rápido de si extrajiste o no extrajiste proteína, pero después, de todos modos, ahora que estoy pensando, eso, o sea, en general yo una vez que tenía las proteínas no las usaba de ahí, pero si vos tenés que mandar a hacer un MALDI-TOF o estas técnicas que explicó Andrea de secuenciación de proteína, y vos tenés que saber dónde está tu proteína, o sea que de alguna manera la tenés que identificar. Así que por ahí, digamos, sobre todo con Humacy me parece que debe ser más reversible, uno de alguna manera tiene que poder sacar esa proteína esa banda del gel y después mandarla a secuenciar, ¿no? Sí, para lo que no te va a servir probablemente es cuestiones que tengan que ver con estructuras secundaria o terciaria, porque al verla separada usando el S10, Sí. Claro, ya sí. la abriste, la linearizaste, y en general las proteínas, si bien se pliegan siguiendo más o menos digamos, su minimización de energía estructural, también es cierto que muchas veces hay sistemas dentro de las células que se encargan de que se plieguen de ciertas maneras, con lo cual muchas veces es imposible recrear esa estructura tridimensional después de haberle hecho todas cosas horribles. Está bien, sí, claro. Bueno, y sí, acá dice Lican que además si ya rompiste los puentes disulfuros, sí, la estructura no está. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Creo que no. Bueno. Bueno, entonces, supónganse que uno hace esta corrida, o sea, yo tengo un lisado de proteínas totales, no sé, de un extracto celular, y entonces ahora quiero poder detectar de todas esas proteínas que tengo en mi lisado celular, cuál corresponde a
la beta-actina, yo qué sé, cualquiera. O en realidad, sí, beta-actina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Repetís la pregunta, por favor? Sí, yo quiero ver si mi muestra, yo tengo un lisado, digamos, de proteínas que extraje de una línea de células eucariotas, por ejemplo, de células HeLa, que es una de mamíferos. Bueno, agarro, extraigo todas las proteínas de ahí, ¿sí? Me preparo mi lisado de proteínas totales. Y yo quiero ver, digamos, cuánta proteína beta-actina tengo en ese lisado celular. ¿Cómo hago? ¿Luz, se te ocurre? Tenés que correr con un marcador de peso molecular también. Sí, siempre uno. Pero empecemos desde el principio. Vos, Luz, estás complicada para hablar. No sé, alguno, Nicolás, Daniela. Alguien que me hable, loco. ¿La podrías separar por el peso, por el punto isoeléctrico o no? O no sé si te referís a eso. Pero pensá que por ahí el punto isoeléctrico que tiene la beta-actina la tienen otras Sí, es proteínas verdad. también. ¿Cómo sabes que es beta-actina y no es otra? Sí. Y con un Western blot, Pasarías, ya nos fuimos mucho. No, está bien. Decime, era lo Dani. que iba. No, era lo que iba a decir, utilizar anticuerpos para poder determinar la proteína. Perfecto. Excelente. A eso quería. ¿Y cómo hacemos? Ahí hacemos el Western blot. Sí, me encanta, pero yo quiero yo soy nueva en esto, necesito una receta, así me quiero hacer, en vez de hacer una torta de limón, tengo que hacer un Western blot. Entonces, me gustaría saber los paso a paso para poder hacer un Western blot, en vez de una Bueno, torta. consiste básicamente de 3 etapas: la electrotransformación, la inmunotransformación y la detección. Para. Electrotransformación no. Es Déjame. una corrida eléctrica. Vos no Claro, las transformás ahí, las corrés. claro. Ok. Y después, me dijiste no sé qué, una corrida eléctrica, después, La inmunotransformación. no, otra vez, es la inmunotransferencia. Vos, Ay, que es nada de que, esto vos, qué tonta. sí. Sí, es que lo abrevié rápido en los apuntes y nada. Está bien, no, Perdón. igual me parece que está bueno que surjan estos problemas semánticos. No, es que es eso, o sea, vos no transformás nada, vos corres, digamos, eléctricamente, separás eléctricamente las proteínas por peso, después las transferís, y después no sé qué más me Ujú. dijiste, Las detectás. y después las detectás, tal cual. Y vamos de nuevo, así rapidito, bueno, las corres en un gel, ¿no? Vos, Sí. ¿qué gel vas a usar? Tenemos que saber algo, yo no me acuerdo ahora el peso del tamaño de la proteína, porque eso también determina qué gel uno va a correr. No es lo mismo correr un gel un 10% que un 15%, ¿no? Que un 20%. Claro. O sea, uno tiene que saber el tamaño de la proteína que quiere poder detectar para saber qué gel va a preparar. Ujú. Bueno, entonces corres tu lisado, bien, con un marcador, como alguien decía, bien. Después, En- Tenés Después lo que... sí, No, iba a decir que después, una vez que los corres, bloquear la membrana para que cuando coloques los anticuerpos
los anticuerpos solamente se adhieran a las proteínas y no a la membrana. Está bien, pero párate, ahí ya nos pasamos un poco. Uno corre, ¿sí? Entonces saca, otra vez, tenemos un gelcito que es como una baba transparente, va a haber alguna marca ahí, porque si usó un marcador que tiene colorcitos, los va a ver. Saca ese gel, ¿sí? Y, digamos, las proteínas están contenidas en ese gel. ¿Cómo hago yo para que esas proteínas, o cómo es el paso para que esas proteínas pasen a una membrana? Repetís lo último que dijiste, lo escuché por mi señal, hoy tengo mala señal de internet. Sí, digo que uno corrió ya las proteínas en el gel, y cómo haces ahora para pasar, digamos, de tener las proteínas en el gel a la membrana. Yo lo vi en el video, pero la verdad no me quedó muy en claro cómo funcionaba. Ok. Sometés con un campo eléctrico. Ujú. Tal cual. O sea, en realidad lo que haces es, ahí, por eso no sé quién hablaba de Claro. sanguchear, ahí también se sanguchea. Ahí lo que haces es, vas a armar un sanguchito vas poniendo, digamos, primero pones una esponja, después pones un papel absorbente, después pones el gel, ¿sí? Y por arriba le vas a poner una membrana que puede ser de nitrocelulosa, ¿sí? La pones por arriba, después le pones un papel absorbente, otra esponjita, y eso se cierra bien como si fuera un sanguchito, ¿no? Se cierra bien. Y ese se mete otra vez en el gel, en la misma gelera que usaste para correr las proteínas. Pero ahora lo que vas a hacer es vas a aplicar, o sea, un campo eléctrico. ¿Para qué? Para que las proteínas se transfieran desde el gel a la membrana, ¿sí? A ver. Ahí está. Entonces, acá tenés el papel de filtro, el gel, la membrana de nitrocelulosa, otro papel, y esto se arma como un sanguchito, digamos, ¿no? Se cierra bien. Y es este sanguchito, tal cual, y este sanguchito se va a meter a la misma cuba que se hubiera usado antes. Y otra vez se prende esa cuba, se le pasa corriente, entonces las proteínas que están cargadas negativamente, porque vos ya la habías tratado y habías corrido con SDS, otra vez las proteínas, aplicándole esta corriente, pasan a la membrana, ¿sí? Y van a quedar en la membrana en la misma posición que tenías en el gel. En el video mostraba algunas cosas que son importantes al momento de armar esto, que tienen que ver con cosas más técnicas, del estilo de que cuando uno arma, digamos, estos sanguchitos, tiene que primero tratar al gel, una vez que lo saca de la gelera, y a la membrana, los tiene que tratar con el mismo buffer de glicina, como para que, digamos, estén cargados de la misma manera, ¿no? Y después también decía que era importante sacar las burbujas, porque a veces a uno lo que le sucede es que cuando uno pone acá, me moviste, un cachito para arriba, Edu, ahí. Cuando uno pone acá, tenés el gel y acá la membrana nitrocelulosa, a veces te queda alguna burbuja, y esas burbujas interfieren en la transferencia de las proteínas del gel a la membrana. Entonces después te va a quedar ahí esa zona en donde no se transfirió ninguna proteína, y por ahí, como siempre sucede, porque viste la ley de Murphy, digamos, se aplica siempre, siempre te va a pasar de que cuando hiciste el gel, no chequeaste, no sacaste bien las burbujas, y ¿dónde te queda la burbuja? En la zona que a vos te interesa. Entonces eso es un problemón.
Pero ese problemón uno puede, digamos, tiene como cierta solución, que es que uno transfiere ese gel a la membrana, ¿sí? Saca la membrana, ¿y cómo chequeábamos que teníamos las proteínas ahí? ¿Se acuerdan? Porque todo esto es como, uno no ve nada. O sea, bueno, en este caso puede ver, otra vez, si usó esos marcadores que tienen de peso molecular, que tienen cada banda con un color distinto, eso, bueno, vos mirás la membrana y decís, bueno, por lo menos los markers se me transfirieron bien. Pero ¿cómo yo sé que se me transfirió el resto de mis proteínas, se me transfirió bien a la membrana? ¿No se usaba como un aparato para medir la densidad de las manchas? Pero eso al final. Digamos, Eh, ahora... Todavía no hay manchas. Ok, ok. Usabas metanol, que facilita la transferencia. No, el No luce metanol como sí las lo veces. usás, sí, el metanol lo usás para el buffer de corrida de la transferencia, tiene metanol, y otra cosa que no muestran ahí, pero en general se usa, es también se le ponen como unos congelitos, se le pone frío. ¿Por qué? Porque uno está corriendo mucho voltaje también, entonces eso levanta mucha temperatura, y si bien uno ya está viendo proteínas desnaturalizadas, no quiere que se te revienten todas las proteínas, ¿entendés? Que se te desnaturalice todo. O sea, que trata de alguna manera de conservar, entre muchas comillas, que la proteína esté desnaturalizada, pero lo bastante bien que pueda. Suficiente para que el anticuerpo la pueda reconocer, que Tal depende de la cual, estructura 3D. tal cual. Entonces, ¿cómo sabemos que me funcionó bien la transferencia? ahí no se le agrega Perdón. la solución. Ah, perdón, Meli. No, es que justo estaba viendo la imagen y vi que ahí abajo lo decía, así que no es que me di cuenta yo, sino que lo leí, que dice que se utiliza Sullecomasi para comprobar No, que el material proteico haya pasado a la membrana. Kuma si no, Ponzó, rojo Ponzó. Los maté, bueno, no importa. No, Digamos, Kumasi lo podés llegar a hacer. No, estaba bien igual, porque dice eso además. El Kumasi lo podés hacer con el. O sea, vos transferís, se supone que no todo se transfiere, que algo queda en el gel. Y lo que haces es hacer un Kumasi en el gel para ver que ya no tengas malas Que no haya más proteínas. proteínas, claro. claro, pero yo lo que digo es en la membrana, a la membrana. Yo quiero saber, es decir, puedes hacer las dos cosas, o sea, si sos, no sé, si tenés el Kuma así hecho, puedes agarrar y tratar el gel, pero en general uno también lo que tiene es una solución de rojo punzó que sirve, se pega a las proteínas y entonces así muy rápida, es una tinción muy rápida, que te haces tiki tiki, no sé, en unos minutitos ya teñiste la membrana y sabés si tenés proteína o no. En fin, bueno, tenemos la proteína. Ahora, sí. A mí se me había ocurrido si en este momento se usaba la solución de bloqueo y se le retiraba los anticuerpos para reconocerla. Bueno, espera, vamos por parte. Entonces, tenemos la membrana. Sí, ahora bloqueamos. ¿Para qué es ese bloqueo? ¿Y con qué se hace? Se hace con albumina, con leche. Sí. Y En los lo que laboratorios... hace Sí, sí, decime, eh, perdona. es generar, si ya tenés el peso, no, perdón, me estoy confundiendo. Ahí bloqueas los anticuerpos no deseados, para que no pasen y solo pasen los deseados. Y estos anticuerpos tienen un indicador aparte. Sí, espera. Porque, espera. Todavía no echamos ningún anticuerpo. Estamos bloqueando. ¿Para qué bloqueamos? Para evitar que los anticuerpos se unan a la membrana en vez de las Tal cual. proteínas. O sea, bajamos un poco, o sea, la idea es que uno quiere, digamos, poder mejorar la la relación señal-ruido, ¿no? Entonces, para evitar que los anticuerpos se unan a la membrana y después con el revelado veamos todo negro,
lo que queremos es que eso quede bloqueado, así no se pueden unir los anticuerpos de manera inespecífica, ¿sí? Y me dé una señal que no corresponde. Entonces, primero bloqueamos, perfecto. Dejamos bloqueando ahí, ponemos en agitación, y el bloqueo se hace con albúmina, como vos bien decías, Daniel, o más caseramente lo que se hace es se compra leche descremada, y se prepara una solución de, no sé, 5% leche descremada en el buffer, digamos, en PBT. También tiene un poco de detergente, algunos tienen un poco de detergente. ¿Qué es lo que hace la leche descremada? Eso bloquea, se une a todas las, se une a la membrana, o sea, la leche descremada tiene así proteínas, y se va a Claro. unir a toda tu membrana de manera inespecífica, digamos, ¿no? Entonces, vos después lavás, o sea, una vez que bloqueaste, después lavás, ¿no? Y después después que uno bloquea, ¿qué va a hacer? Recién ahí añadís los anticuerpos. Claro, que los vas a seguir, le vas a agregar ¿cuál anticuerpo? El primario. O sea, el que va a reconocer a la proteína que vos querés, la de interés. Ah, Ese se le llama el anticuerpo primario. Y acá vamos entonces, un paréntesis quiero hacer. Entonces, el anticuerpo primario, digamos, vos bloqueaste, lavás, le agregás la solución del anticuerpo primario con solución de bloqueo, y va a reconocer, se supone, digamos, a tu proteína. Y el video hablaba de distintos tipos de anticuerpos que se pueden usar. Todavía nosotros no vimos un sistema inmune, pero hablaba de anticuerpos monoclonales y policlonales. Sí, pero los monoclonales se pueden unir a la proteína desnaturalizada. Sí, los monoclonales, o sea, los policlonales también, pero el tema es que los monoclonales van a reconocer, digamos, siempre un mismo antígeno, ¿no? Una misma partecita de esa proteína. En cambio, cuando vos le echás vos tenés un anticuerpo que es policlonal, en esa solución de anticuerpos, vos vas a tener anticuerpos que van a reconocer distintas partecitas de esa proteína. ¿Me explico? yo no había entendido en el video a qué se refería con epitopo. Epítope. ¿Epítope? Ah, está abajo traducido como epitopo. El epítope es eso, es como la parte del antígeno, ¿sí? Que reconoce el anticuerpo. Vieron que el anticuerpo dice que tiene una forma de I, ¿sí? Y tiene la parte, digamos, de abajo de la I, el tallo de la I, esa es la parte conservada. La parte, digamos, de forma como la B, es la parte variable. Esa parte variable es la que va a reconocer el epítope o zona antigénica. Bien, hoy no estoy con creatividad dibujística. Esa parte variable es la que va a reconocer al epítope, que es la zona de la proteína que va a ser reconocida por ese anticuerpo. ¿Está? Ahí está. Entonces, acá está como la zona, digamos, variable del anticuerpo que va a reconocer al epítope. Eso. Que es esta partecita de la proteína. Y esta es la parte, digamos, esta es la parte, digamos, no tan variable de los anticuerpos, ¿sí? Que es la que va a ser reconocida por los anticuerpos secundarios, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Y acá radica, digamos, mucho de, o sea,
la estrategia de la técnica, ¿no? Porque uno, bueno, acá nosotros en un Western blot, en general, vos podés estar mirando, no sé, a veces se hacen, puedes estar haciendo 2 inmunos al mismo tiempo. ¿Y por qué puedes hacer eso? Porque vos tenés un anticuerpo, por ejemplo, yo quería mirar actina, ¿no? Y pónganle que mi anticuerpo de actina es un anticuerpo monoclonal que va a reconocer a un epítope particular de esa beta-actina, y que está hecho en ratón o en conejo. Está hecho en ratón, ¿no? Entonces yo voy a tener que usar un anticuerpo secundario que reconozca a ratón, ¿sí? Que va a reconocer esta partecita del anticuerpo primario. ¿Me siguen? Y yo en el mismo Western, agarro y también quiero mirar otro anticuerpo, bueno, o otra proteína. Entonces voy a utilizar otro anticuerpo, pero lo único que me tengo que asegurar, puedo hacer 2 cosas. Si es otro anticuerpo específico y tiene otro peso muy distinto, yo voy a poder usar un mismo anticuerpo secundario que me los reconozca, porque por peso lo voy a poder reconocer, ¿sí? Ahora, supónganse que estoy mirando 2 proteínas que tienen, digamos, medio como el mismo peso, y por ahí y no las puedo diferenciar, ahí voy a tener que usar anticuerpos secundarios que reconozcan, o sea, 2 anticuerpos secundarios distintos, ¿sí? ¿Me expliqué o les hice lío? No, sí. ¿Entiende? Sí bien. Entonces, bueno, habíamos puesto el bloqueo, el primer anticuerpo contra la beta-actina, que es monoclonal. Te hago una pregunta. Sí. Con el tema de que sea monoclonal o policlonal, ¿qué cambia estructuralmente Bueno, en el anticuerpo? es que a nivel de estructura todos los anticuerpos tienen la misma estructura. Lo que pasa es que cuando vos te venden un anticuerpo policlonal, lo que vos tenés son moléculas que son distintas porque van a reconocer distintas partes de esa proteína, ¿sí? O sea, la estructura siempre es la misma, ¿sí? Lo que va a cambiar es esto. Lo que va a cambiar es esta partecita que va a reconocer distintas partes de... vos tenés una proteína grande y bueno, los policlonales pueden reconocer este cachito, este cachito, este cachito, este cachito, este cachito. En cambio, el monoclonal siempre va a reconocer el mismo cachito. Ok. Sí, van a reconocer distintos epítopes. Sí, Carlos dice. Claro. Sí, porque, a ver, la diferencia que tienen es que el sistema de anticuerpos siempre funciona de la misma manera, y la idea es que vos vos inyectás un antígeno, que generalmente son proteínas, ¿no? Y ese antígeno tiene toda una forma compleja, y lo que va a hacer el cuerpo va a empezar a seleccionar células que tienen distintos niveles de anticuerpos que reconocen ese antígeno en distintas partes, ¿sí? Entonces, hay maneras de conseguir anticuerpos. Una es, uno le inyecta el antígeno purificado a un conejo o una rata, le das tiempo a que genere una respuesta inmune y después le extraes el suero, y el suero digamos, lo usás, por ejemplo, el mismo antígeno como columna de purificación, extraes todos los anticuerpos que se pegan a ese antígeno. Los empaquetás, los vendés a quien te los quiere comprar, listo. Entonces vos lo que vas a tener es una mezcla de anticuerpos que son distintos, son de múltiples clones, porque acuérdense que, bueno, no sé si se acuerdan o van a ver, los anticuerpos se generan, cada célula original genera un tipo de anticuerpo, y esa célula, cuando se presenta el agente, digamos, un antígeno,
esa célula se replica y genera un montón de ese tipo de anticuerpo. Siempre va a haber más de un tipo de célula que tiene más de un tipo de anticuerpo que reconoce ese mismo antígeno. Todo ese conjunto de células, cada uno distinto celular, va a generar esos anticuerpos. Entonces, cuando purificas de esta manera, lo que obtenés es, vas a tener este tipo de anticuerpo, este tipo de anticuerpo y este tipo de anticuerpo, cada uno distinto. Por eso se los llama policlonales. Ok. La otra Porque tenés como alternativa, sí. la No, otra perdón, alternativa es que vos tenés, digamos, misma situación, ¿sí? Generás un anticuerpo, pero esta vez vos lográs aislar unas células o un conjunto de células que todas reconocen este único epitope porque son todas del mismo. Y ahí lo que haces es esa línea celular, la fusionás con una línea celular de células, son melanomas, un tipo de células tumorales, las fusionás y generás una línea celular que podés cultivar que siempre te genera el mismo tipo de anticuerpos. Y esos, al ser de un solo clon de células, se llaman monoclonales. Y obedecer a un único epítope de todos los posibles, son muchísimo más específicos que policlonales. Un policlonal muchas veces te puede reconocer partes que son iguales en distintas proteínas, entonces vas a tener reacciones no específicas, porque una parte del conjunto de todos esos anticuerpos son clones que tienen lo que se llama reacción cruzada con otras proteínas que presentan otros epítopes similares al que vos querías. ¿Sí? Sí, y acá Vero pregunta si se usan animales para eso, no hay formas químicas industriales. Yo lo que tengo entendido es que siempre tenés que pasar por un bicho, o sea, vos tenés Sí, anticuerpos que se hacen en cabra, conejo, ratón, y igual depende si, Vero, vos considerás cuando ya vas a nivel de cultivo celular, ¿ya cuenta como animal? No, no, un animal es un animal vivo. No, una Sí, célula igual, es no un de cultivo. algún animal tenés que sacar los anticuerpos primarios, y no solo un animal, simplemente tienen que ser mamíferos, peluditos, ojos tristes. claro, Ah, bien. porque otros tienen otro, o sea, no sé, los insectos. Drosophila tiene un sistema inmune, digamos, mucho más rudimentario, digamos. Tiene cierta parte de respuesta, pero no otras. En cambio, y hay otros bichos que, digamos, no sé, las bacterias, como les contaba el otro día, tienen como si fuera un sistema inmune con este sistema de CRISPR, que lo usan para detectar, pero, digamos, no tienen un sistema inmune propiamente dicho, con fabricación de anticuerpos. ¿Sí? Eso, y después Carlos acá contaba eh, bueno, eso, cuando vos haces un anticuerpo, cuando vos tenés anticuerpos policlonales para reconocer distintos epítopes de una misma proteína, y es lo que están haciendo ahora con los curados del COVID. Aportaba el doctor Carlos Bertoli. Bueno, entonces se entendió lo de los anticuerpos. Póngame dedito para arriba. Sí. Bien. Entonces, bueno, tratamos con el primer anticuerpo, con solución de bloqueo, lo dejamos, en general se dejan un overnight a 4 grados, agitándose, y al día siguiente lavás, porque siempre entre anticuerpo primario y secundario hay que hacer lavados, se lava bien y se agrega el secundario también en solución de bloqueo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para ver si tuve marca o no tuve marca? Necesitas algo que se una a los anticuerpos y que genere algún color o algún tipo de señal. Una enzima, informador, Sí. una enzima buchona. ¿Y cómo haces para que la Por enzima suerte que buchone sea el algo anticuerpo buchón, porque si primario? no acá estaríamos en un mar, digamos, ceguera. Perdón, Edu, ¿le decías? Entonces vos sí necesitas algo una molécula buchona. Puede ser enzima, hay varias opciones. ¿Y qué haces? ¿Cómo haces para que esa molécula vaya donde tiene que ir a buchonear?
Y con el anticuerpo secundario va Está pegada, digamos, de alguna pegada al química. anticuerpo secundario. Ujú. Sí. Y en general se usan las peroxidasas, no sé, se usa mucho eso. O la de rabanito también, pero las peroxidasas esas son las más, son los sistemas que más utilicé. Sí, hay quimioluminescentes también. Hay dos o tres opciones que dependen mucho del tipo de, digamos, de sensibilidad que necesitas. O sea, lo más fácil es lo que llaman enzimas cromogénicas. Las enzimas cromogénicas lo que hacen es generan, mira acá, justo convenientemente, generan una reacción. A ver si dice, genera una reacción que dependiendo de las condiciones te dan, o en algunos casos en las quimioluminescentes, esa reacción genera luz, ¿sí? En otros casos lo que haces vos pones un sustrato que es cromogénico, que quiere decir que cuando se produce la reacción química, se empieza a depositar un producto de la reacción que es de un color oscuro. Y al ser una reacción, la enzima que está, digamos, la enzima buchona, está catalizando esa reacción, o sea que cuanto más tiempo vos mantenés esta reacción funcionando, más de ese depósito oscuro se te va formando. Otra alternativa, tengas algún tipo de compuesto fluorescente, en donde vos después vas a poder iluminar con una luz de una longitud de onda y te va a dar una longitud de onda distinta en un campo oscuro. Sí. Me surgió la duda ahora. ¿Se le puede agregar a alguna base de la enzima un componente radioactivo y buscarlo así también? Aunque es más peligroso. No, no, pero antes de que las enzimas, digamos, todos estos trucos con enzimas fueran más cómodos, lo que se hacía, se le ponía algún tipo de sustancia, se sintetizaban usando radioisótopos. Y entonces lo que pasaba era que donde había tu anticuerpo secundario con radioisótopos o tu detector con radioisótopos, vos hacías un sándwich o otro con papel fotográfico, y el papel fotográfico al recibir la radiación del radioisótopo generaba una mancha. Esas son las reacciones más, digamos, las originales. Sí, del estilo más, pero más western, más. Claro. Y a medida que se fueron Western no, desarrollando perdón. las otras, Perdón, más western no, más southern, quise decir. más southern, sí. Y a medida que lo que pasa con esas es que es reactivo. Entonces, es reactivo, no está bueno. Y cuando empezaron a surgir alternativas un poquito menos, que expongan un poquito menos a la gente a radiaciones ionizantes, fueron optando. Igual a veces siguen siendo uno de los métodos más sensibles que hay. Sí, el trabajar con radioactivo además te impone que tenés que usar el radioactivo decae, tiene una vida media, o sea, entonces eso hace que vos tengas que usar el radioactivo en ese rato, en ese tiempo, con lo cual también te acotan más en qué momento vos tenés que hacer los experimentos. Además, que bueno, es un inconveniente trabajar con radioactivos, pero por eso estos sistemas están buenísimos, porque vos comprás, son kits que se venden, kits de revelado que se venden para Western, que te traen para hacer un montón de reacciones y vos lo usás cuando vos tenés que hacer el experimento y no a la carrera. Entonces, sí, ahí se revelaba, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y ahí lo podés cuantificar, depende de lo que hayas elegido. Claro, y es ahí donde se usan estos aparatos que acá por ejemplo
lo que hace es, vos tenés el gel, bueno, esto era lo que yo hacía, pones el gel, le haces la reacción, pones como un papel fotográfico, lo dejas ahí unos minutitos y después revelás ese papel fotográfico. Y después, una vez que ya tenés como esa fotografía, digamos, de tus bandas, después vas a un escáner, bueno, ahora ya hay algunos equipos que vienen ya con todo all inclusive, y vos después lo que haces es, usando, por ejemplo, Shape, puedes calcular digamos, la densidad de marca que hay en cada una de las bandas, ¿no? Ahora, yo hago una consulta. Si yo quisiera, o sea, para ver si yo tuve, supónganse, la pregunta que yo le decía antes, quiero ver si de mi listado de proteínas tengo la betactina. Bueno, veo marca. Digo, bueno, veo marca solo en la calle que sembré. Me faltan algún par de controles, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar segura de que tengo razón, que no estoy loca, o que no estoy viendo cualquier cosa? Oh, qué buena ¿Cómo sé pregunta. que esa marca es específica? Y uno podría hacerlo con anticuerpos y sin anticuerpos y ver el resultado, me imagino. Pero si vos lo haces, está bien, o sea, es un control, o sea, corres una calle con proteínas, vos decís, proteínas sin proteínas, o si vos agarrás y cortás un pedacito de la membrana y corres y tratás con anticuerpos una parte de la membrana y la otra parte sin anticuerpos. Sí, ahora estoy viendo problema en lo que dije. No, eso está bien, o sea, a veces uno hace esos controles, ¿no? O sea, si yo no le pongo el anticuerpo y entonces no, el primario, y no veo marca, bueno, está bien. Y cuando pongo el anticuerpo primario, veo marca y veo una sola marca, está bien. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que uno podría hacer? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Sé que esa banda que yo veo es específica. Pero no se asume eso con la misma técnica, si vos le estás poniendo el anticuerpo que te corresponde a tu proteína, y a eso Sí, se le igual pega. sí, digamos, en principio vos no podés asumir nada, porque vos tenés que desconfiar de todo, básicamente. Sí, O sea, porque los anticuerpos presentan reacción cruzada, incluso los clonales a veces detectan algo que no es lo que tiene que ser. Entonces, no, siempre es muy importante chequear, tener controles positivos es súper importante porque a veces pasa eso, que el anticuerpo reacciona cruzado, sobre todo cuando estás trabajando con un sistema nuevo y estás usando anticuerpos que se diseñaron contra otra especie, muchas veces es lo que esperas que sea y muchas veces es otra cosa. en principio uno tiene que, o sea, uno ya sabe algunas cosas. Digo, uno sabe el tamaño de la proteína que está usando, con lo cual, si uno obtiene una banda del tamaño que uno espera, dice, bueno, por ejemplo, agarro y corro una calle en el gel que no tiene lisado de proteínas y otro que tiene lisado de proteínas, y veo en mi calle de lisado de proteínas que me parece una banda del tamaño esperado, uno diría, bueno, estamos. También se podría usar, si uno está probando esto, como dice Edu, algún anticuerpo nuevo que funciona bien en otra especie y no en la tuya, bueno, un control positivo de, digamos, si uno lo puede tener, no sé, un listado de proteínas que uno ya sepa que funciona bien ahí el anticuerpo, lo puede correr también en paralelo y ver si uno obtiene la banda correcta, del tamaño correcto, tanto en el control positivo como en tu calle. ¿Me siguen? Sería como algo así como ponerla, bueno, o la proteína purificada
O Es si una tenés la conocida, la proteína que purificada, buscamos. mejor. Sí. Y tenés una, o sea, estás queriendo buscar una que es conocida. Podrías ponerla purificada y ver cómo funciona ahí. Tal cual, si vos la tuvieras, sí. O sea, siempre está bueno como corroborar que lo que uno está viendo es lo que uno quiere ver. Y ahora supónganse que yo quiero ver que mi condición, tengo unas células que traté a la mañana, y esas mismas células, y extraje todas esas proteínas. Tengo dos cultivos de células, ¿no? Que son las mismas células. A una las liso a la mañana y otras las liso a la tarde, y yo quiero ver si hay un cambio en la expresión de beta-actina en estos dos momentos. ¿Cómo hago? ¿Me alcanza con solo ver beta-actina o tengo que poner alguna otra cosita? Y ahí podrías poner distintas concentraciones para ver diferencias. Ponele Algo que que siempre, sirva para o medir. sea, está bien, pero ponele que vos, digamos, uno puede calcular la concentración de proteínas que pone, proteínas totales, obviamente, ¿no? Vos corres la misma concentración de proteínas totales a la mañana que a la noche, ¿sí? Y querés ver beta-actina, ¿sí? Ponele que tenés marca en los dos casos, ponele que ves que la beta-actina ves una banda más gruesa a la mañana que a la noche. ¿Vos podés decir que hay más beta-actina a la mañana que a la noche, o tenés que poner alguna otra cosa? O hacer alguna otra cosa. Se me ocurre, pero no puedo sustentarlo tanto, medir la densidad a la mañana y la densidad a la noche de la proteína. Pero no, Pero no, no. ponele, por eso digo, o sea, vos estás poniendo, vos podés cuantificar las proteínas, uno lo puede cuantificar, en el video también lo muestran, se puede hacer por el método colorimétrico de la BCA, vos podés cuantificar la proteína, y vos podés poner, y vos ponés la misma cantidad de microgramos totales, en la calle A y la calle B. A ver, voy a compartir. Acá está el marker. Y acá está mi lisado de la mañana y mi lisado de la noche. Póngale que acá corre esto que me dice. Así. Algo. Antes de la... Acá pareciera que en el lisado de la mañana tengo más que a la tarde, que a la noche, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Puedo decir eso? ¿Qué No más me tendría. falta? ¿Cómo? No, nada. Dicho de otra manera, ¿qué podría pasar para que en realidad no haya diferencia y ustedes vean eso? Que se hayan polimerizado. Mm,
que se haya formado que en vez que acá tenga como varias subunidades y acá una, Exacto. ponele, podría. Una más parsimoniosa. ¿Cómo sé yo que? Yo asumo, o sea, sí, yo cuantifico y yo digo que pongo cantidad de proteínas. Pero ¿cómo hago yo para corroborarlo en el gel? ¿Qué debería hacer? Yo no estoy entendiendo la pregunta. A ver, pensémoslo si fuera un gel de ADN, ¿sí? Como estaba en el práctico anterior, teníamos extractos de bacterias, sacamos de dos tubos distintos, eh, eh, lisamos las bacterias, extrajimos todo el ADN con algunos de los métodos y pusimos en el gel, ¿sí? Y quiero comparar las dos cantidades. Las cantidades de ADN que va a haber, ¿van a ser proporcionales a qué? Y para eso tenés tu escalera, ¿o no? No, pero no, la escalera te dice el tamaño, pero no te dice necesariamente. Vos comparás así las dos bandas, una es más intensa que la otra. Es la conclusión más rápida. Vos podés decir que un cultivo de bacterias estaba generando más plásmido que el otro. Dudas. ¿Qué pasa O sea, qué pasa si en uno de los tubos había el doble de bacterias? Va a haber cuánto, más ADN, la misma cantidad que en la otra, en un tubo que en el otro, Más adentro, más ADN. Entonces, ¿cómo se va a ver la banda de ese tubo cuando la corren en el gel? más ancha. Va a ser ujú. más ancha. Y eso te dice que, ¿qué es lo que te dice entonces en ese caso que la banda sea más ancha? Nada. Ah, que Claro, tenés más cantidad de... que tenés más cantidad. Sí, pero no sé. Pero no te dice nada si hay más producción o no. Es Claro, simplemente ahora, más cantidad porque hay más animales produciendo. ahora Claro, en este caso vos asumís que lo más probable es que la producción sea más o menos similar. Ahora, ponle que vos pones un tratamiento que inhibe parcialmente la reproducción del plásmido, si estás midiendo ADN de plásmido. Y vos ahora querés confirmar si funciona o no funciona. Vos haces lo mismo, extraes, después tenés un tubito con células con bacterias de cada uno, extraes el ADN, lo crees en el gel. Y el gel uno te da más intenso que el otro. ¿Qué te dice eso? ¿Vos podés decir funciona o no funciona el tratamiento? ¿Solo con eso? No, ¿Por qué? porque hay más variables que juegan Por en la ejemplo. producción. Y Si yo, sin darme cuenta, metí un 50% más de células en el cultivo original, que cuando uno cultiva bacterias a veces es una cantidad muy chica de células, un mínimo error de pipeteo. Vos las creciste en las colonias y esa diferencia se multiplica exponencialmente, con lo cual vas a tener una colonia con muchas más bacterias que en la otra. Cuando vos haces, si vos después usas las mismas cantidades de volúmenes que esta muestra y para extraer el ADN, la que tenga más bacterias va a tener más ADN. Entonces, como esas diferencias iniciales no son fáciles de controlar, vos no podés asumir que tus muestras tienen la misma cantidad de ADN y la misma cantidad de bacterias. Entonces, si no podés saber eso, no vas a poder comparar si funcionó o no funcionó tu tratamiento, salvo que
tengas alguna manera de medir independientemente cuántas bacterias tenías. Por ejemplo, si vos podés medir distinto, por ejemplo, usando algún tipo de PCR cuantitativo o un marcador, ADN nuclear de las bacterias, no nuclear, ADN bacteriano separado del plano, ahí podés chequear los dos y ver si comparar los ADNs de plasmidio cómo se relacionan con el genoma bacteriano. Dicho más fácil, lo que necesitas es ya un control de carga. Vos asumís que si estás chequeando diferencias en la cantidad de proteínas dentro de dos extractos celulares, tenés que asumir que más o menos estás mostrando la misma cantidad de células, ¿sí? Si vos por error o porque no podés controlarlo, cargaste un poco más de una célula que la otra, vas a tener, en ausencia de diferencias reales entre las células, vas a tener más señal de una proteína que de otra porque tenés más células para empezar. Entonces, uno lo que hace para ver esas cosas es buscar alguna segunda proteína que uno sepa o tenga buena fuente, digamos, buena experiencia que en general siempre es de la misma manera, que no varía su expresión, para verificar si realmente estás cargando cantidades comparables de extracto celular o no. Y si está cargando cantidades comparables, poder un poco corregir esos montos para después poder comparar lo que sí te interesa. ¿Se entiende? No sé, ¿entendieron eso? Por ahí fue un poco largo la vuelta, pero básicamente ustedes para poder decir que acá hay más que acá, tienen que de alguna manera relativizar, poder cuantificar alguna otra proteína que ustedes estén seguros de que, o que sepan de que no varía con las condiciones que ustedes están mirando, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que relativizar esta cantidad versus esta cantidad, y esta cantidad versus esta cantidad. Entonces, una vez que ustedes, ¿por qué? Porque esto te va a decir que la expresión en los dos momentos es la expresión así de una proteína constitutiva, housekeeping, no varía. Sin embargo, la proteína tuya de interés sí está variando. Entonces, cuando vos hagas esta relación, esto vas a ver una variación, o sea, vas a ver que hay un más a la mañana y a la noche. Porque también Eduardo dijo, supónganse que ustedes tienen esto, pero también ustedes hacen su proteína housekeeping y ven esto, esto es que esta tiene mucho más que, no sé, que esta, y no tienen iguales, ¿sí? Está bien, sí. ¿Se entiende? O sea, lo que es importante, digamos, lo que quería yo recalcar es que ustedes, digamos, para afirmar que hay más de una que de la otra, lo tienen que relativizar a algo que, alguna otra proteína de expresión constitutiva y que en donde en las dos condiciones sean iguales, porque si vos ves ya cambios también en la expresión de esta proteína constitutiva, que se supone que no varía, pero vos ves cambios, y bueno, ya no, yo no sé qué vamos a poder decir de esta variación, ¿se entiende? ¿Nos siguieron? Sí, Nico, vos que estás acá, o... Sí, sí, bien. ¿Vos, Luz? Bien. O sea, siempre uno tiene que, porque a pesar de que uno asume que pone lo mismo, tiene que chequearlo. No, no nos podemos quedar con, bueno, yo puse lo mismo, lo tengo que ver, eso se tiene que ver reflejado midiendo alguna cosa que sepa yo que no varía.
Sí, es lo mismo cuando hacen, por ejemplo, expresión de genes, comparan entre dos muestras, siempre buscan algún tipo de lugar que puedan usar como control de que esas dos cosas no deberían cambiar entre condiciones. Por ejemplo, lo mismo, así como se hace con proteínas, se hace cuando uno quiere hacer PCR cuantitativo para medir abundancia de mensajeros. Es lo mismo, uno busca un gen que uno espere que se exprese casi siempre al mismo nivel en todas las condiciones, y entonces lo que hace, cuando mide el gen de interés, lo mide relativo a la abundancia de este gen control. Porque si no, es muy difícil controlar cuánta cantidad digamos, de muestra de mensajeros iniciales llega hasta el punto hasta el ensayo. Exacto. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Qué proteína se usa para comparar? ¿Alguna del citoesqueleto Mira, sí, o se suele usar cualquiera? no, se usan de citoesqueleto para comparar. Lo que pasa es que después también se ve o se vio en ciertos sistemas, que las proteínas del citoesqueleto también varían de acuerdo a algunos tratamientos. Con lo cual, hay varias, así qué sé yo, hay que empezar a buscar y chequear no sé, o agarrar alguna proteína, no sé, a veces, por ejemplo, si vos querés medir, no sé, proteínas nucleares y entonces estás comparando dos, digamos, lisados nucleares entre sí, a veces se usan las histonas como proteína relativizadora. O no sé, en RNA se usa la GAT-PDH, Sí, alguna de se usan, metabolismo, claro, algunas de o metabolismo basal que supuestamente están siempre activas y nunca, digamos, no se sobreexpresan mucho en ninguna circunstancia. Igual no es tan fácil. Hay algunas que en ciertos sistemas y bajo ciertos paradigmas experimentales funcionan bien, pero no siempre las podés trasladar fácilmente a otros ensayos. Y de hecho siempre está bueno tener dos o tres, sobre claro, todo cuando estás empezando a desarrollar un protocolo, como para ver, o sea, si tenés dos o tres, lo importante es que deberían variar bastante bien. O sea, si las tres funcionan como son lo que tienen, que es no variar entre tratamientos, entre tipos celulares o estados, eh, las tres deberían estar reflejadas la cantidad de material que pusiste. ¿Sí? Entonces, si algunas si se mantienen más, otras menos, y ahí ya empezás a dudar. Una vez que enganchás una que funciona, y más o menos estás trabajando en las mismas condiciones, después ya puedes usar esa. son muy importantes los controles, y sobre todo los controles normalizadores, ¿no? Hay que tenerlos, o sea, controles positivos y son importantes. Controles normalizadores, o sea, genes que no fluctúen. Si vos estás mirando expresión así por R cuantitativa, que no fluctúen, si estás mirando en la condición que vos estás mirando, ¿no? Y eso, como dice Edu, está bueno agarrar varios y probarlos. A veces nos lleva mucho tiempo poder hacer un experimento, a pesar de que la ansiedad nos ataca, porque tenés que tener como muy controlado tu sistema para después poder realmente decir algo con seguridad, porque si no, muchas veces terminás diciendo cosas que no son. Entonces, primero tenés que poner a punto toda la técnica, buscar los controles necesarios, que te ande todo, y recién ahí probar el tratamiento que vos querés mirar concretamente. La vida del biólogo es tan dura. Sí, y muchas veces, en la mayoría de los casos, no podés hacer los controles a posteriori.
no podés darte cuenta de que tendría que haber hecho tal o cual control y hacer como correr de nuevo un segundo western solo para los controles. Siempre los tenés que terminar incorporando dentro del experimento principal. Y eso Claro. implica que muchas veces hay que pensar mucho y consultar y darle vueltas a cómo uno diseña el experimento antes de hacerlo, que suena obvio, pero generalmente uno no lo hace porque uno primero dice, voy a probar a ver si esto funciona, porque no le tenés fe ni a que vaya a funcionar, y después te funciona, te entusiasmas, empezás a probar con distintos tratamientos, te seguís entusiasmando y te vas olvidando de que a la mitad de camino te hiciste la mitad de los controles. Y el problema es que cuando llega un momento en que ya hiciste un montón de trabajo, usaste un montón de material. Se cayó Edu. Se nos Se fue. cayó Edu. F. Claro, te usaste un montón de material y te quedaste Qué sin suspenso para ahora. realmente poder hacer. ¿Eh? Qué suspenso. Sí. Eso, usaste un montón del material que tenías y ya no tenés más. Y tenés que volver todo del principio. No, si la vida del biólogo es dura, es dura. Se gastó los reactivos y se fugó de... Bueno, nada, importancias de controles y de diseños experimentales antes de realizar cualquier experimento. Cuanto antes puedan entender eso, en serio les digo, les va a ayudar. Bueno, acá volvió Edu. Licán dice que te llevaste, se te acabaron los reactivos y te fugaste. Te gastaste todos los reactivos y te fugaste. No, se me reseteó me apagó, me salió un cartel que no llegué a leer, se apagó y se volvió a encender. Bien. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? De lo que estábamos viendo o en general de todo el práctico. Bueno, Uno de lo que implica al estamos otro. viendo, primero con uno y después vamos con el otro, dale. ¿De este tenés alguna duda? No, ¿De los anteriores? creo que no. ¿El resto? Yo tengo dudas, pero teóricas. No sé si vamos a hacer alguna clase de consulta teórica en algún momento. Sí, no sé cómo, o sea, podemos hacerla, si se quieren quedar ahora, podemos hacerla ahora, y si no, podemos el viernes hacerla, en la hora de la teórica. Sí, yo preferiría el viernes. Bueno, nos encontramos el viernes a la 1. Dale. Ah, Ok. perfecto. ¿Y vos nos habías ofrecido contarnos, o sea, al final de las últimas clases que mandaste, nos habías ofrecido contarnos de tu trabajo? Sí, que me parecía, en esa teórica ya me parecía como demasiado, si encima me Sí, colgaba. sí, fue muchísimo, así que... Nada, pero creo que Pero- estamos todos interesados en eso, así que por ahí podríamos arreglar para, no sé, el mismo viernes o la semana que viene, en algún momento. No sé. Bueno, dale. Por ahí trato de armar esa partecita, porque en realidad es bien, vieron que ayer Nico lo contó también, ¿no? O sea, el reloj molecular es un modelo muy, muy bueno para estudiar regulación de la expresión, porque tiene un montón de puntos que se van regulando, y yo en esa parte de la teórica en realidad lo que les cuento es más, digamos, cómo se fue descubriendo el funcionamiento del reloj, básicamente en moscas, porque fue básicamente ahí, y hasta que, digamos, todo lo que se hizo para, bueno, para saber lo que se conoce hoy, ¿no? Y que es básicamente que está muy conservado el funcionamiento entre moscas, mamíferos y humanos. Pero sí, se los puedo contar el viernes si ustedes quieren. Lo que sí, Carlos tiene que terminar on time, cosa que, bueno, va a depender de ustedes también. Pobre Carlos, no le voy a mandar Pueden hacia el estar frente. completamente seguros
de que vamos a terminar tarde. Ah, bien. Entonces, bueno, entonces termine, lo que yo hago es, yo me voy a unir tipo 12:20, me cuentan en qué estado están, y ahí arreglamos a qué hora arrancamos, ¿les parece? Dale, buenísimo. Dale. Carlos, Dale. vos querías que nos quedáramos Muy bien. quiénes. Chachán. Los Eso, chicos la se verdad, pueden se ir. complica. Los docentes, si se puede. Dale. Ah, Yo ok, una última, bien. pero quería que necesito feedback de los chicos acerca de los videos que vamos subiendo, de los Zooms, de las cosas que vamos haciendo. Yo no me acuerdo si no sé si subí Zoom seminario o lo subí. Si sirve, nadie los mira, me avisan y no los subo más, es igual quedan grabados. Pero más que nada para hacer el esfuerzo de bajarlos, volverlos a subir, que son grandotes y nadie los mira. Si sirven, No, igual fantástico. les sirve a los chicos, a Tobías y A Martina. los la chicos Nina, les que ellos sirve. no se pueden unir y los ven ¿Ellos los están después. pudiendo ver bien? No ¿Les han sé. dicho algo? La verdad Bueno, que no tenemos mucho contacto con ellos, pero por ahí está Edu, se cayó. No, estoy. Hola. Creo que estoy. Sí. sí. Ya no sé qué. No, digo que por ahí el viernes, que si están en seminarios, a Tobías y a Martina, yo tengo ganas de hablar en particular con ellos porque me parece que como que yo estoy un poco lejos de ellos, no sé cómo están ni nada, así que les preguntamos. Yo el viernes voy a tratar de preguntarles estas cosas. Ok. El resto, no sé, ¿les sirve? O sea, Sí, algunos sí dijeron que sirve. les sirve. Sí, Sirve a mí sí me bastante. sirve. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces seguiremos grabando y subiendo los videos. Dale. Y bueno, una pregunta obvia, porque igual creo que todos tienen compus así disponibles para utilizar, ¿no? A Sí. veces como que se quiere romper, pero la tengo. Y yo tengo también. Bueno, Bien. porque por ahí se tengan que bajar algunos programitas, después seguro que EU les va a decir. Sí, vamos a ver. Lo que se pueda trabajar online también digamos, está bueno. A veces justamente está bueno algunos tener ciertos programas para poder trabajar cuando la conexión no anda. Ok. Pero bueno, ya lo vemos la Bueno, semana que viene. dale, sí. Bueno, entonces, chicos, completen el cuestionario, mándenlo y nos vemos el viernes. Una última pregunta, Edu, que es sobre el cuestionario. Ahí estaba Dime. leyendo las preguntas. ¿Cuál es la función de la proteína GST-TCBRF? Esa es Esa, una proteína que usábamos el año pasado o sea, con Andrea. BRF creo que es un factor de transcripción. Sí, GST, TCBRF. Nada, es una proteína de fusión, que fíjense que en la guía dice el tamaño que tiene, creo, la proteína. Creo que sí, dice a esas 69. están todas en la guía. Mm. No figuran en los videos. Ah, listo. Yo también Perfecto. tenía una pregunta del cuestionario, que hay un punto que dice, ¿cómo podría detectar específicamente la proteína de fusión GST? Bueno, esa. Si hay alguna otra manera que no sea como lo que hablamos hoy de los anticuerpos. ¿Y a vos qué se te ocurre? No se me ocurrió nada, por eso pregunto. ¿Vos querés que yo te Sería conteste lo más ¿Vos querés que yo conteste la pregunta? Bueno, esa proteína GCT-BRF ya tiene un GCT, o sea, eso es un tag ya, ¿no? Claro, Por sí, ahí sí. ustedes no lo saben. O sea, que de última piensen, digamos,
que pues estuvimos charlando, y Andrea también lo explicó, que podrías usar columnas, ¿no? En donde, columnas en las cuales te puede unir el GCT. Ah, y sí, sí lo leí, pero no estaba segura si apuntaba a eso la pregunta en realidad. Porque sí, hay mucha información sobre cómo detectar y purificar, decía. Por eso a mí me confundió y decía cómo purificar proteínas que tengan GST. Nada, quería saber si iba por ese lado. Sí, purificarlas, o sea, con algún tipo de columna, ¿no? Porque vos vas a hacer un western, está bien, vos podés purificarlas después de, no sé, la purificás y después querés, el western te permite detectar, pero no purificar. Claro. Por eso no sabía si se refería a solo detectarla o que también era válido decir cómo se puede purificar después. No sé qué dice exactamente la pregunta. ¿Cómo podría detectar específicamente la proteína? Por eso. Bueno, o sea, Me si es parece- detectarla, vos podés usar Sí. para detectarla ahí es, bueno, sí, western, o podés Claro. usar contra un Claro. GCT o contra si tenés un anticuerpo contra BRTF, lo usás. Ahora, si es purificarla, ya es otra cosa. Claro. Sí, yo leí No, que pero había detectarla. anticuerpos para GST. Mm. Bueno, Bueno, si no los vemos el quedan viernes. preguntas, nos vemos el viernes. Nosotros nos quedamos. Besis. Nos vemos. Chao, chao. 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 Ahí dice Luz